Este día vamos a leer un poquito acerca del curso de teología patrística. Es un libro que acaba de salir de la editorial CRIE, curso de teología patrística, historia y doctrina de los padres de la iglesia, de Javier Picasa. Vamos a leer un poco acerca de la literatura cristiana antigua. Vamos a leer un poco el libro de Picasa. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a la literatura apócrifa y gnóstica, que son aquí, mire, claramente nos dice que es la primera literatura cristiana. Muchos creen que los libros apócrifos, o cuando uno escucha el término apócrifo, quiere decir un libro falso. Sin embargo, el verdadero término de apócrifo son libros ocultos. Cuando se desarrolló la literatura cristiana, no solamente existían 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que había una gran variedad de libros con tradiciones del cristianismo antiguo, de los diferentes grupos cristianos. En el primer siglo, siglo I, siglo II, no existía un cristianismo, existían varios cristianismos y cada cristianismo trató de interpretar el mensaje de Jesús y redactar su propio evangelio. Tenemos el evangelio apócrifo de Tomás, tenemos el evangelio apócrifo de María Magdalena, tenemos el evangelio apócrifo de los ebionitas y existe varias literatura en cuanto a estos tipos de evangelios. Aquí tengo un libro que se llama Los Evangelios Gnósticos. Si pueden conseguir los Evangelios Gnósticos, pueden comprar el libro. Si quieren saber un poco más de lo que decía estos tipos de literatura cristiana, es muy importante tenerlo en nuestra biblioteca, porque como les he comentado, en el primer siglo no existía un cristianismo como tal, sino que existían diferentes tipos de cristianismos y cada cristianismo interpretó el mensaje de Jesús hasta adaptarlas en sus propios escritos que no llegaron a nuestro canon del Nuevo Testamento, pero que sin embargo también es una interpretación de Jesús. Y actualmente en las investigaciones modernas acerca de la vida de Jesús, se está tomando en cuenta lo que es este tipo de literatura, porque así nos pueden transmitir otro tipo de mensaje o una forma diferente de interpretar al Jesús de la historia. Vamos a ver qué nos dice ese de Javier Picasa en su libro. Como he dicho, los cristianos vivieron más de un siglo, del 30 a la segunda mitad del siglo II, sin escritura propia, pues su Biblia era la misma de Israel. En la antigüedad, los primeros cristianos solamente tenían la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y la consideraban como inspirada tanto en su canon corto, hebreo, texto masorético, como el largo, la Septuaginta o Biblia griega. Algo importante que quisiera comentar acá es de que los primeros cristianos manejaban la Septuaginta, que es la traducción al griego del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y algo interesante es de que los primeros cristianos manejaron la Septuaginta, es decir, el canon griego, con los libros intertestamentarios que actualmente se le conoce como deuterocanónicos. Sí, los primeros cristianos manejaban los deuterocanónicos y por alguna razón de Sociedades Unidas las quitó del canon protestante, porque la primera Reina Valera, que es la Biblia del Cántaro, incluyó los deuterocanónicos. Entonces, los primeros cristianos manejaron la Biblia griega, pero en su momento, dice la literatura, pero en su momento, dado tras el 150 después de Cristo, a medida que crecía su identidad dentro, a partir del judaísmo, los cristianos fueron creando su escritura propia del Nuevo Testamento que añadieron al canon del Antiguo Testamento.
Para los judíos no existe Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para ellos solamente existe lo que es la Biblia hebrea o literatura hebrea. El canon, vamos a seguir leyendo. El canon cristiano fue creciendo a partir de las cartas de Pablo y de sus seguidores, con evangelios sinópticos, hechos de los apóstoles, evangelios y cartas del discípulo amado y cartas católicas. Santiago, primera, segunda de Pedro, Judas, con el Apocalipsis. La composición y límites de ese canon se fue trazando por comunicación y pacto entre las iglesias, Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría. Algo interesante aquí, ya vemos cómo se está conformando lo que es el Nuevo Testamento. Las iglesias dominantes de esa época, Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría, se pusieron de acuerdo en considerar ciertos libros como canónicos. Sin embargo, había mucha otra literatura cristiana. Como sabemos, tenemos la historia de la infancia de Jesús, que no entró en el canon del Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Entonces, esto lo que es el canon del Nuevo Testamento fue un acuerdo entre estas iglesias, que eran las iglesias que tenían más autoridad en esa época. Aquí algo importante que tenemos que ver es de que Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría eran las iglesias dominantes en esa época, en el año 150. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó con la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén ya no existía en ese tiempo. Recordemos de que con la destrucción del templo en el año 70, también es destruido lo que es la iglesia en Jerusalén. Y un poco antes habían matado a, San, a Santiago, el hermano de Jesús, quien era en ese momento, era el líder de la iglesia. De ahí estas iglesias posteriores que son paulinas, Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría, son los que tomaron el dominio de la iglesia emergente. Algo interesante. Algunas cartas del Nuevo Testamento estaban en dudas en si insertarlas en el canon, como cuáles: la carta de los Hebreos, el Apocalipsis y las cartas de Juan y la carta de Santiago. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué las iglesias de ese siglo dudaron en aceptar estas cartas? Porque estas cartas procedían de una tradición judeo-cristiana. Probablemente estas cartas eran las que se leían en la iglesia que existía en Jerusalén antes de la destrucción del templo. Entonces, aquí en la formación del canon, hubo una mezcla de intenciones también políticas. Ya no querían ya aceptar de que la iglesia cristiana emergió en Jerusalén. Y posteriormente estas iglesias tomaron el poder de la iglesia emergente, lo que es la iglesia de Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría. Por eso, cuando se formó el canon del Nuevo Testamento, estas cartas que eran judio-cristianas estaban en duda si entraban o no entraban en el Nuevo Testamento. Una de las razones por las cuales las pusieron hasta el final, lo que es la carta de Pedro, lo que son las cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta a los Hebreos y el Apocalipsis. ¿Por qué iban hasta el final? Porque estas estaban todavía en duda si aceptarlas o no aceptarlas dentro del canon. Sin embargo, esta literatura se leía en el primer siglo y por lo tanto no tuvieron de otra que acomodarlas en el Nuevo Testamento, a pesar que eran judio-cristianas.
Entonces estas iglesias se pusieron de acuerdo, Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría, para formar el Nuevo Testamento. En el sentido, el Nuevo Testamento proviene de un acuerdo, dice esta literatura, fáctico de comunidades, e incluye solamente libros que según la tradición provienen de los apóstoles y cumplen dos normas básicas: universalidad y carnalidad. Interesante dato que nos está dando el libro de curso de patrística, de que al inicio de la formación del canon del Nuevo Testamento fue un acuerdo entre estas comunidades cristianas. Entonces dice de que para que fueran consideradas dentro del canon, tenía que tener un origen apostólico. El Nuevo Testamento quiere mantener el testimonio de la primera iglesia de Jesús, de la que provienen y con la que desea vincularse todos los posteriores, aceptando así el testimonio de los apóstoles como transmisores de la doctrina y experiencia pascual de Jesús. Entonces, una de las normas o en lo que se basaron para conformar el canon del Nuevo Testamento es que tenía que tener un origen apostólico. Sin embargo, actualmente aún se duda de que Mateo haya sido el escritor de Mateo, y aún se duda de que Juan el apóstol haya sido el autor del Apocalipsis. Sin embargo, entraron en el canon del Nuevo Testamento, a pesar de que hubieron otros libros que también estaban en esta discusión y no entraron. Por ejemplo, la carta de Bernabé y la carta del pastor de Herman, que era del siglo II, no entró en el canon cristiano, a pesar de que se han encontrado manuscritos que contenían esa literatura. El códice sinaítico del siglo III, y algunos consideran que este manuscrito es del siglo II, contiene la carta de Bernabé, pero no entró al canon. Pero algunos cristianos consideraban esta carta al nivel de los libros canónicos. El Códice Sinaítico contiene todo el Nuevo Testamento, más dos cartas de los padres de la iglesia o padres apostólicos. Entonces, una de las situaciones para la cual entraran al Nuevo Testamento tenían que tener un origen apostólico, aunque actualmente todavía se discute si ciertas cartas realmente las escribieron ciertos apóstoles o no las escribieron ciertos apóstoles. Sin embargo, todo fue un acuerdo entre las iglesias cristianas emergentes, como son Antioquía, Efeso, Roma y Alejandría. Y posteriormente viene la canonización en el siglo V para adelante. Y continuamos con nuestra lectura. Dice que tenía que tener universalidad. Déjenme mover un poquito esto, no logro leer. Dice que tenía que tener universalidad. El canon, escuchen bien esto, el canon excluye a los que aceptan solo un tipo de iglesias. Algo interesante aquí. Para que un libro entrara al canon cristiano, debería de ser un libro universal, es decir, un libro en la cual se aceptaran tanto judíos como gentiles. No podía haber un libro solamente judío. Recordemos de que en el primer siglo existían los judio-cristianos y existían los cristianos gentiles. Algunos han comentado que probablemente Pablo tuvo confrontaciones con la iglesia de Jerusalén, y cuando se conformó el canon del Nuevo Testamento, se trató de excluir todas aquellas cartas, aquella literatura que provenía de los judeocristianos de la iglesia de Jerusalén. Y por lo tanto, cuando se formó el Nuevo Testamento, aquí nos está diciendo, excluye a los que aceptan solo un tipo de iglesia. Recordemos que en el primer siglo no existía una iglesia, existían diferentes tipos de iglesias. Y entonces en el canon se excluye a los que aceptan solo un tipo de iglesia, es decir, los judíos sin gentiles, es decir, los judíos cristianos, o los gentiles sin judíos, es decir, los gentiles, los cristianos gentiles.
Por lo tanto, debía ser una literatura cristiana que abarcara tanto judíos como gentiles. Porque sí, había movimientos judio-cristianos con los que tuvo mucho conflicto el apóstol Pablo y de los cuales en sus cartas a veces les dice de forma despectiva perros. Sí, probablemente no se estaba refiriendo a paganos, se estaba refiriendo a cristianos y cristianos judeocristianos, judíos. Pero recordemos que en el año 70 la iglesia de Jerusalén es destruida conjuntamente con el templo y por lo tanto pierde fuerza, pierde poder la iglesia de Jerusalén. Y cuando se formó el canon, estas iglesias emergentes influyeron en cuanto a aceptar los escritos judio-cristianos. Están los escritos de los ebionitas, está según se supone de que había un evangelio de Mateo en hebreo o en arameo. Sin embargo, todavía se discute si realmente existió un evangelio de Mateo escrito en arameo. Dice, seguimos leyendo, universalidad. El canon excluye a los que aceptan solo un tipo de iglesias, de forma que quiere ser católico en el sentido original de la palabra, es decir, universales. Incluye a los diversos grupos cristianos, siendo ortodoxos, excluye a los exclusivistas radicales. Habían ciertos grupos cristianos que se enfocaban más por ciertos evangelios. Algunos entraron al canon y otros no entraron al canon, como el evangelio de los ebionitas, el evangelio, hubo un evangelio de Lucas que fue manipulado por uno de los primeros padres de la iglesia, no me acuerdo exactamente el nombre, posteriormente lo vamos a analizar. Y dice que excluye a los exclusivistas radicales. Sí, existieron grupos cristianos radicales que se alejaron mucho del cristianismo, como los cristianos gnósticos, que decían de que Jesús no murió, sino que antes de que muriera su espíritu ascendió al cielo. Dice, excluye a los exclusivistas radicales, como algunos judio-cristianos que parecen expulsar de la iglesia a los gentiles. Aquí hay algo interesante. Aquí dice de que hubo ciertos cristianos radicales que parecieran que expulsaban a los gentiles de la iglesia. Probablemente aquí estamos viendo una referencia a los judio-cristianos, quienes en la época de Pablo empezaron a enseñar de que los cristianos deberían de seguir las leyes de Moisés. Y el problema que tuvo mucho el apóstol Pablo, igual con Pedro, cuando Pedro dice de que llegaron los hermanos de Jerusalén, se levantó y dejó de estar con los hermanos gentiles. Entonces Pablo lo enfrenta y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y entonces aquí vemos que influenció mucho esta situación en el desarrollo del canon cristiano. El otro punto dice carnalidad. El canon excluye también a los que ponen en riesgo la encarnación de Jesús y rechazan la apertura social del evangelio. Es decir, aquí estamos viendo una referencia a los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos dicen de que Jesús no vino en carne, sino que era un espíritu y de que su espíritu trascendió en la muerte. Entonces, estos tipos de literatura fue rechazada, por eso no entraron al canon cristiano. De esa forma rechaza una espiritualización anticarnal del cristianismo que niega las afirmaciones básicas de Juan 1:14. El verbo de Dios se hizo carne. Existió algunos grupos radicales, los llamados cristianos gnósticos, que rechazaban la idea de que Cristo vino en la carne, porque ellos pensaban de que Dios no podía morar en un cuerpo de carne y hueso porque la materia o la carne se encuentra en pecado. Y por lo tanto no cabía en su idea de que Dios mismo se había encarnado en un cuerpo humano. Es una discusión que aún
transcurre en algunos movimientos cristianos y en algunas sectas religiosas. Entonces, aquí vemos de que hubieron eh, tres situaciones importantes por los cuales algunas literaturas no entraron en el Nuevo Testamento. Tenían que tener un origen apostólico. La tradición afirmaba que ciertos escritos fueron desarrollados por algunos apóstoles, como sabemos, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Mateo, aunque está en duda todavía. Universalidad. No aceptaron libros que eran de ciertos grupos religiosos, como algunos judio-cristianos que rechazaban a los cristianos gentiles y los expulsaban de las iglesias, porque sí existía este grupo de cristianismos y tal vez era, como lo he comentado, probablemente eran los que Pablo se refería en sus cartas como perros que masacraban y mutilaban el cuerpo, hablando de la circuncisión. Sin embargo, eran cristianos de Jerusalén. Y a pesar de que la historia nos dice que Pedro y le dijo a Pablo de que no, pues tú encárgate de los gentiles y nosotros nos encargamos de los judíos, pues ahí hay una separación entre judíos y gentiles, pero al final de cuentas ese grupo de cristianismo desapareció en la destrucción del templo del año 70, aunque hay literatura judeocristiana dentro del Nuevo Testamento. Podemos ver las cartas de Juan, que tienen una gran carga judía. Podemos ver la carta de los Hebreos, que igual tiene una gran carga judía, y el Apocalipsis de Juan, que igual tiene una carga de literatura judía. Las pusieron hasta el final del Nuevo Testamento porque estas iglesias que quedaron en ese momento, Antioquía, Roma, Alejandría, consideraban estos libros como parte de esa tradición de los judio-cristianos que no permitían a la iglesia gentil pertenecer a la iglesia de Jerusalén. Algo interesante, cómo es de que los cristianos que actualmente tienen o existen actualmente son los cristianos gentiles, es decir, de la línea paulina, la línea de Pablo, y los judíos de Pedro, esa línea de la iglesia desapareció en el año 70. Entonces, cuando se trató de desarrollar el canon del Nuevo Testamento, se trató de excluir estos documentos. Sin embargo, debido a su popularidad del cristianismo, tuvieron que aceptarlas y dejarlas hasta el final del canon del Nuevo Testamento. Si vemos cómo está conformado, están los evangelios, los hechos de los apóstoles, están las cartas de Pablo, y hasta el final dejan este tipo de literatura con carga literaria judio-cristiana hasta el final, y todavía las metieron y dudaban de que sean realmente parte del cuerpo de literatura cristiana en el cual estuvo un apóstol como autor. Algunas iglesias aceptaron el Apocalipsis hasta la Edad Media. Había ciertos grupos cristianos que no aceptaban el Apocalipsis. También dice que por medio de la carnalidad, el canon excluye, se movió esto. El canon excluyó también a la literatura gnóstica. Nos ha llegado demasiada literatura gnóstica en el desierto, no lo puedo pronunciar, el desierto de Nag Hammadi, tiene nombre raro, Nag Hammadi. En el desierto se encontraron mucha literatura cristiana gnóstica que negaba de que Jesús había llegado en un cuerpo de carne y hueso. Y también Pablo enfrentó este tipo de situación, y Juan el apóstol en sus cartas hablaba de que aquel que negara que Jesús vino en carne y hueso se consideraría un anticristo. Entonces, por esa razón no entraron este tipo de literatura, pero eran grupos cristianos que interpretaban la tradición de Jesús lo interpretaban según lo que ellos comprendían que era la misión de Jesús.
Y es importante conocer este tipo de literatura para conocer de que en el cristianismo antiguo no existía solamente un cristianismo, existían varios grupos cristianos que interpretaban a Jesús de diferente manera y que al final de cuentas las iglesias que, que tomaron el poder del cristianismo fueron las iglesias gentiles, las iglesias de Roma, Alejandría y Antioquía. Son iglesias por lo generalmente gentiles. Seguimos ya para terminar nuestra lectura del día de hoy. Estamos analizando lo que es el curso, el libro de curso de teología patrística, historia y doctrina de los padres de la iglesia de Javier Picasa. Vamos a terminar con estas dos líneas más. Dice, en esa línea quedan fuera del canon no solo los libros de los padres apostólicos, algo interesante aquí que está hablando ese de Javier Picasa. No solamente existía literatura gnóstica, literatura apócrifa, sino que al mismo tiempo circulaban los escritos de los padres de la iglesia en el primer siglo, que no entraron a lo que es el canon cristiano. Tenemos mucha literatura de los padres de la iglesia del primer siglo hasta el segundo, que circulaba entre las primeras comunidades cristianas y se consideraban al mismo peso que los libros del Nuevo Testamento que sí entraron en el canon cristiano. Muchos dicen que después de la muerte de los apóstoles termina todo, pero eso no es cierto. Estaban aquellos discípulos de los apóstoles que transmitieron la tradición oral de las enseñanzas de los apóstoles. Sin embargo, no entraron al canon por ser consideradas del siglo II, pero como mencioné hace rato de que en el manuscrito del Códice Sinaítico encontramos dos cartas de los padres apostólicos. La carta de Bernabé, que no entró en el canon cristiano, y la carta del pastor de Hermas, que es más que nada un apocalipsis. Ya tenían un apocalipsis, el apocalipsis de Juan. Entonces rechazan el apocalipsis de pastor de Hermas, que es del siglo II. Entonces vemos de que también circulaba literatura de los padres de la iglesia, los padres apostólicos. ¿Quiénes se consideran los padres apostólicos? Los padres de la iglesia se dividen entre los padres antes del concilio de Nicea y los padres de la iglesia después del concilio de Nicea. Los que se consideran los padres de la iglesia apostólica son los que se encuentran antes de ese concilio de Nicea, debido a que después del concilio de Nicea ya empieza a formarse lo que es la iglesia católica, romana y apostólica, que es la que en ese momento era la única iglesia que se encontraba y por lo tanto logró una autoridad sobre toda la iglesia en general. En este momento, en el siglo I, siglo II, habían varios cristianismos, había muchísima literatura cristiana que interpretaba a Jesús de diferentes formas y también existía la literatura de los padres apostólicos. Déjenme ver si puedo proyectar algo acá. Voy a buscar un libro de los padres de la iglesia. No sé si lo estoy transmitiendo, pero vamos a ver acá. Estos son los escritos de los padres de la iglesia que circulaban en el siglo I, siglo II, y que algunos cristianos las consideraban como parte al mismo nivel que
libros canónicos que nos llegaron en el Nuevo Testamento. Tenemos el libro de la Didache o Enseñanza de los Apóstoles, que es una guía de instrucción de los cristianos, la carta de Clemente a los Corintios, la segunda carta de Clemente a los Corintios, carta de Ignacio Mártir, carta de Policarpo, carta de Bernabé, carta a Diogneto, fragmento de Papías y el pastor de Hermas. Entonces, esta literatura era la literatura cristiana antigua de los primeros padres apostólicos que circulaba también en ese siglo I. Es decir, en el siglo I, siglo II, no solamente existían 4 evangelios, existían diferentes tipos de evangelios, diferentes tipos de literatura, y aparte de eso también existían las cartas de los padres apostólicos que eran considerados a la par de las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, ya tenemos menos literatura actualmente. ¿Qué pasó con las cartas de los padres apostólicos? Algunas las consideran solamente como herencia de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Sin embargo, estas cartas de los padres apostólicos también son herencia del cristianismo antiguo y debemos de recuperarlas. No es herencia del catolicismo, sino que es herencia de los primeros cristianos de la segunda generación que transmitieron las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a seguir leyendo ya para terminar. Ya parezco predicador que siempre se está despidiendo y nunca termina. Seguimos, vamos a leer esta parte y ya finalizamos. Dice, en esa línea quedan fuera del canon no solo los libros de los padres apostólicos, que son buenos, pero no provienen de los apóstoles. Algo interesante. No provienen de los apóstoles, pero son buenos, dice Javier Picasa, sino también aquellos que pretenden ser de los apóstoles. Se dice que han sido escritos por algunos de ellos como Tomás, Santiago, Juan. Entonces, los libros de los padres apostólicos quedan afuera, pero no solamente eso, también quedan fuera aquellos escritos que fueron redactados por algunos apóstoles como Tomás, Santiago y Juan. Actualmente tenemos el Evangelio apócrifo de Tomás, que se ha tomado o se ha tratado de investigar un poquito más acerca del Evangelio de Tomás. Se le está dando una gran importancia en la investigación del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Tomás probablemente sea mucho más antiguo que el Evangelio de Marcos. ¿Cómo es posible que un evangelio más antiguo que el Evangelio de Marcos no haya entrado al canon cristiano? Porque probablemente ese evangelio sea judío-cristiano y la iglesia emergente que tomó autoridad fue la iglesia gentil, los cristianos gentiles, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Alejandría, y el evangelio de Tomás era un evangelio judío-cristiano. Los evangelios que tenemos actualmente, que es Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios paulinos, son de la tradición cristiana gentil, y probablemente el evangelio de Juan sea judío-cristiano. Sin embargo, hay todavía esa duda si es judío-cristiano o es paulino, porque también tiene consideraciones paulinas. Sin embargo, el evangelio apócrifo de Tomás es una literatura judio-cristiana. Y como vimos, entre una de las características para escoger qué libros entran en el canon del Nuevo Testamento, uno de ellos fue de que no consideraban aquellos libros que eran de ciertos grupos radicales, como los judio-cristianos. Sin embargo, actualmente se está tomando en cuenta mucho el Evangelio de Tomás apócrifo, porque lo consideran mucho más antiguo que el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Tomás, aquí tengo los Evangelios gnósticos, el Evangelio de Tomás son dichos, no lo redacta en forma como los Evangelios los tenemos, sino que son dichos de Jesús.
y probablemente sea mucho más antiguo. El Evangelio gnóstico de Tomás, Evangelio apócrifo, tiene 14 dichos. Y algo interesante, el Evangelio de Tomás deja mal parado a Pedro. Tal vez por eso no lo incluyeron en el canon cristiano, porque Pedro, se supone de que Pedro era la piedra en la cual Jesús edificaría su iglesia. ¿Y cómo puede ser que un evangelio ponga en un lugar complicado al fundador de la iglesia de Cristo? Recordemos que la iglesia de Antioquía era iglesia petrina y no podía permitir que el evangelio de Tomás eh, pondría a Pedro en duda en cuanto a su persona. Si tienen oportunidad, lean el Evangelio de Tomás, se darán cuenta de qué estoy hablando. Entonces, estos libros no entraron al canon. Y dice, pero no recogen la doctrina universal del Evangelio. Lógicamente, estos últimos libros no forman parte de patología ni pueden ser estudiados entre los padres apostólicos, pero son significativos y tienen que ser citados aquí, pues forman parte de la literatura y teología del cristianismo primitivo. Muchos piensan de que los evangelios apócrifos son libros falsos. No, los evangelios apócrifos eran literatura oculta o literatura que era para, para aquellos creyentes que tenían una diferente forma de ver lo que era el cristianismo. Recordemos de que no existía un cristianismo como tal, lo conocemos actualmente en el siglo I, sino que existían varios cristianismos y cada uno desarrolló literatura reinterpretando e interpretando a la figura de Jesús. Por lo tanto, aquí nos dice Javier Picasa que es de suma importancia consultar estos libros porque son herencia o son del primer periodo, porque forman parte de la literatura y teología del cristianismo primitivo. No podemos separar también esta situación de considerar estos libros como apócrifos y sin valor, al contrario, debemos de conocer este tipo de literatura para comprender un poquito cómo era el entendimiento de ciertas comunidades cristianas acerca de la figura de Jesús. Por lo tanto, cada movimiento cristiano tenía cierta literatura cristiana que ellos desarrollaron según su interpretación teológica de lo que era Jesús. Y es importante conocer este tipo de literatura. Dice, entre estos libros no apostólicos, los más significativos son los apócrifos o escondidos, pues se dice que lo han sido precisamente por su santidad, porque son esotéricos. Ah, interesante, lo que le estaba comentando. Apócrifo no quiere decir que sean falsos, sino que eran escondidos, pues se dice que lo han sido precisamente por su santidad y porque son esotéricos o propios de iniciados, es decir, aquí entran aquellos que dicen que existe doctrina profunda. Estos libros eran para aquellos que habían alcanzado una madurez espiritual y ahora podían comprender muchas cosas que nosotros actualmente no comprendemos. ¿Estuvo casado Jesús o no estuvo casado Jesús? ¿Tuvo pareja Jesús o no tuvo pareja? En los evangelios gnósticos hablan acerca de cierta relación que tuvo Jesús con María Magdalena. Pero como nosotros somos cristianos que solamente leemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues no estamos preparados para esa información. Fueron escondidos y solamente son para aquellos que han alcanzado cierta madurez espiritual. Interesante lo que nos dice Javier Picasa, de que estos libros eran considerados libros para iniciados. Dice, han sido precisamente por su santidad, porque son esotéricos, propios de iniciados en contra de los exotéricos, que son públicos para todos, es decir, que pueden ser utilizados, leídos y comentados abiertamente en la iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los textos no canónicos ni apostólicos más significativos de este primer periodo son, como he dicho,
los apócrifos. Entonces, aquí Javier Picasa nos dice que los apócrifos es de mayor importancia, más que los evangelios gnósticos. Y algo interesante, hablando de los apócrifos, hay ciertos dogmas de la Iglesia Católica que se fundamentan en libros apócrifos que no entraron al canon del Nuevo Testamento. Entonces, el día de hoy estuvimos leyendo un poquito acerca del libro de curso de teología patrística, historia y doctrina de los padres de la iglesia. La vamos a dejar para acá y esperamos poder continuar con nuestra lectura otro día. Muchas gracias y nos vemos hasta la